buenas tardes, 6 de la tarde con 7 minutos, empezando este programa tan esperado de Desde tu Mirada, nuestro programa de psicoanálisis en la radio, aquí en esta frecuencia del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Bueno, ahorita ya voy a pasar micrófonos a nuestros psicoanalistas de la radio, Gaby Maldonado y José Luis Amarripa, pero mientras tanto quiero invitarte y recordarte de esta campaña que se está organizando, esta campaña llamada Pesebre de Amor, esta recolección de juguetes para niños de casa hogar que organiza el Arzobispado de Guadalajara a través de Arqui Radio. Y bueno, esta invitación es para ustedes, para que se unan a esta campaña. Tienen que ser juguetes nuevos, no bélicos, que no usen pilas también, ese es el requisito, y pueden traerlos al edificio de aquí de Promedios. Nuestra dirección, Avenida Mariano Otero, número 3405. Indicando, bueno, cuando el momento que lo traigan, indicando que es para esta campaña Pesebre de Amor, de esta campaña de Radio Mujer junto con el Arzobispado. Y tienen hasta el próximo jueves 19 de diciembre para traerlos a nuestras instalaciones, o si no, si lo prefieren, llévenlos directamente el viernes 20 de diciembre al evento con el que se cerrará la campaña. Es un concierto navideño gratuito que se llevará a cabo en el Templo Expiatorio a las 8 de la noche. Y bueno, esta Navidad, súmate a esta campaña y ayuda a llenar de sonrisas y buenos momentos a los pequeños de estas casas hogar que hay en la ciudad de Guadalajara. Y ahora sí, iniciamos con este tema, este muy buen tema que nos traen a la mesa de esta frecuencia, Gaby Maldonado y José Luis Amarripa, aquí en este programa de Desde tu Mirada. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Bueno, continuamos con el tema a propósito de los excesos en las fiestas y cómo es que, si bien en estos momentos alcanza a verse muy claramente, porque es incitada la masa, digamos, a realizar todos estos excesos, tanto en consumo, no únicamente a nivel efectivo, sino en consumo de comida, en consumo, bueno, hasta literalmente, digo, quizás suena excesivo, pero hasta de luz, ¿no? Hay ciertos lugares en donde se hacen unas especies de competencias a propósito de quién tiene la casa más navideña, y se hacen unas cosas aberrantes de luces, de colores y muñecos y cosas, cantidad de cosas. Y bueno, verdaderamente es como para ponernos a pensar. En días pasados he estado como recalcando el hecho de que tampoco la idea es irnos hacia el lado totalmente opuesto y pensar que tendríamos que guardar una sobriedad excesiva en todos los sentidos, y no gastar y no festejar y no dejarnos llevar por esas cosas que son como, bueno, efectivamente son como un producto, ¿no? Todos estos días festivos, como puede ser la Navidad, como puede ser a veces San Valentín, como puede ser un montón de fiestas y de fechas. En verdad que, bueno, pues son cosas que mueven a un colectivo muy grande, y que en ese sentido también medios de productos y muchas otras cosas, bueno, pues se movilizan para sacar provecho de estas cosas. No es como para que nos amarguemos y nos disociemos de la masa totalmente, y bueno, nos quedemos ahí como ermitaños sin hacer ninguna clase de festejo, sin hacer ninguna de estas cosas, sino que es interesante, sí sería como algo positivo para nosotros que nos sentáramos a pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La mayoría de las personas que hacen las cosas así como borreguitos, nada más que se dejan ir en automático, se van a encontrar en muchas ocasiones haciendo determinadas cosas por obligación, porque se sienten como obligados a. Hay muchas cosas que efectivamente tenemos que hacer a fuerzas, y sí, por el hecho de que somos parte de una sociedad en particular. Si no quisiéramos hacerlas, tendríamos toda la libertad de
salirnos de la sociedad a la que pertenecemos, pero difícilmente podríamos, necesitaríamos insertarnos en alguna otra en la cual también tendríamos que renunciar a ciertas cosas que no queremos o empezar a hacer ciertas cosas a fuerzas, porque pues por nosotros mismos tenemos muy pocas posibilidades de sobrevivir, siendo realistas. Entonces hay ciertas cosas que sí tienes que hacer forzosamente. Tienes que seguir ciertas leyes, tienes que acatar las normas del Estado, del país, incluso de la familia a la que perteneces, pero esto no significa que tengas que perder tu capacidad crítica. Cuando nosotros sabemos el motivo por el cual estamos haciendo las cosas realmente y no nos dejamos ir nada más en automático, entonces tenemos la oportunidad de movernos del lugar, que también es válido. Imagínate que en la familia en la que creciste existían determinadas normas que iban en contra, por ejemplo, de tu individualidad, que arrollaban tu identidad sexual o tu identidad en cualquier sentido que quieras y gustes. Efectivamente, va a haber un momento de tu vida en que eso tengas que acatarlo, pero también se abre el panorama y se abre la posibilidad para que en determinado momento de tu vida te muevas, porque también eso se vale, también se vale moverse del lugar. Entonces aquí no vamos como en este sentido de nada más hacer, ir en contra de todo lo que te marque la sociedad o de todo lo que vaya haciendo la masa. Realmente no, realmente tampoco es como para ponernos Grinch y cebar la Navidad y cebar las fiestas, no, pero sí como para que puedas cuestionarte un poquito más. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando a propósito de los excesos en las fiestas, y sería que, bueno, hemos estado hablando de los excesos en todo momento, José Luis, realmente, pero bueno, lo hablamos en función a las fiestas porque estamos en estas fechas. Y aquí creo que hay una pregunta importante que habría que hacernos, y es: ¿a partir de qué momento es demasiado? ¿A partir de qué momento podemos considerar que nos pasamos de la raya en cualquier sentido? Creo que es difícil de determinar para muchas personas, porque lo que para determinada persona puede resultar en un exceso, para otra persona le puede resultar la cosa más natural en todos los sentidos, en el sentido de tomar, en el sentido de comprar, en todos los sentidos. Entonces creo que los parámetros no pueden ser estáticos, no podríamos hacerlos universales, sino que cada uno, justamente con esta capacidad que hablaba hace un momentito, tendría que alcanzar a medirse. Una de las cosas básicas que yo creo que tendríamos que tomar en cuenta es aquellos momentos en que el perjuicio que te vaya a ocasionar esta acción, esta decisión o el consumo de cierta cosa es mucho mayor que el beneficio, o es sencillamente mayor que el beneficio que te puede llegar a proporcionar. ¿Por qué hablar de eso? Realmente siempre que tomamos alguna decisión, por pequeñita que sea, así sea qué zapatos te vas a poner en la mañana, si vas a utilizar tacones o tenis en la mañana, bueno, pues esto puede sonar verdaderamente torpe, y lo es, quizás, pero significa, el hecho de que tú elijas algo siempre descarta otra cosa, siempre descarta otras posibilidades, a corto plazo, a largo plazo, como quieras. Por supuesto que las decisiones, en tanto que se van volviendo más serias, también te orillan a descartar otras opciones mucho más serias. Entonces, aquí, pensando en la cuestión de las fiestas, habría que otra vez, y retomando esta cosa de ir actuando en automático, porque muchas veces así actuamos, en automático nada más, impulsivamente, no nos da espacio para hacer este análisis de realmente por qué estamos haciendo, y si realmente es eso lo que queremos hacer, o nada más nos estamos dejando llevar por la situación o por la promoción o por lo que sea.
qué beneficio, siempre que tomes cualquier decisión chiquita o grande, te va a traer, te va a generar cierto costo o cierto perjuicio, digamos, por ponerlo de alguna manera. Y evidentemente si la estás contemplando entre tus opciones también te va a traer cierto beneficio. Entonces, en el momento en que los beneficios son menos o se opacan en contraste con el grado de el costo o el perjuicio o lo que estás pagando a cambio, creo que sería un buen momento para considerar que nos estamos excediendo. Y lo digo de una forma así como demasiado esquemática. En realidad, una persona que se deja llevar por todo es una persona que efectivamente no tiene la calma en su cabeza, no tiene este espacio como de silencio, de calma para hacer un cierto análisis. Se van dejando llevar impulsivamente por cada momento y las más de las veces por las cosas que están alrededor, por lo que tienen a la mano. Entonces, esto es una situación muy peligrosa. Tú en algún momento de los programas anteriores, José Luis, ibas hablando acerca de si se siguen ciertas normas o se asumen ciertos límites por convicción o sencillamente por miedo al castigo, ¿no? Por una estructura externa. Y comentábamos cómo hay ciertas personas que logran un cierto grado de normalidad, entre comillas, pegándose a estructuras externas que les vayan indicando más o menos cómo debería, entre comillas, ser el comportamiento. Y bueno, pues pueden pasar por normales, ¿no? Es como una especie de camuflaje que se van haciendo a sí mismos. Sin embargo, esto, aunque la persona pueda aparentemente ser mucho más funcional, supone un riesgo muy grande, porque justamente estas personas impulsivas, a veces cuando tratan de sanarse a sí mismas o de aplicarse alguna estructura externa a sí mismas, hacen esto, y aún así esto sigue siendo sinónimo o sigue siendo una muestra de lo influenciables que llegan a ser. Así como el hecho de que afuera pueda estar a la mano una estructura pues que pueda acoplarse a sus necesidades o que realmente pueda proteger o velar por el bienestar de esta persona, así también puede alrededor estar un montón de propuestas y un montón de estructuras y un montón de personas que pueden sugerirte hacer cosas muy en contra de tu bienestar. También de igual manera es posible que se ciñan a esto porque ya tienen como este mecanismo inmediatamente de o dejarse llevar impulsivamente o sencillamente seguir hacia donde van caminando la mayoría. Y también, Gaby, creo que hay como otro acercamiento que de repente vamos escuchando, ¿no? ¿Qué es la cosa más lógica que nos ocurre en un momento cuando nosotros estamos pensando, bueno, entonces si mucho es malo y poco es malo, ¿no? O sea, si estoy muy reprimido o si estoy muy poco reprimido, entonces ¿qué sería lo mejor? Lo mejor sería mantener un equilibrio, ¿no? Esa es como la consecuencia lógica que vamos escuchando. Bueno, entonces de ahí es de donde van saliendo todas estas conclusiones y usos en donde solamente voy a tomar los fines de semana. Porque ya si no estoy tomando toda la semana, ¿no? Alguien que dice, ya nada más voy a fumar la mitad, voy a fumar de 12 de la mañana a 12 de la noche y así ya fumé la mitad del día. Entonces, este tipo de extremos, con este chascarrillo, como que intento ilustrar hacia dónde nos movemos. Seguimos estando presos de nuestros impulsos. Y por lo general estamos en un asedio constante de estos, ¿no? Estamos en un asedio en el cual estamos constantemente deseando cosas, buscando cosas, ya sea desde el ámbito sexual, lo alimenticio, la destrucción. Y nosotros tenemos que ir regulando este tipo de influjos en nuestras personas. Pero si nosotros, una vez más, entramos en esta idea de lo que necesitamos es un equilibrio, pues si se fija, pues no hubo mayor cambio, ¿no? Es otra vez esto mismo. Bueno, entonces ahora se va a valer hacer esto, pero solamente tales días. Ahora me voy a dar chance de hacer esto, pero solo tales días. Y estamos una vez más aguantando. Realmente el camino
un camino distinto que podríamos pensar que no nos dejara tan apachurrados en este sentido. No tiene que ver con un equilibrio, no tiene que ver con estar dando una de cal por una de arena, ¿no? O dos de cal por una de arena, entonces así ya más o menos me voy regulando. Ahí digamos que una forma que tal vez nos pueda dejar más satisfechos es también encontrar el gusto, también encontrar el placer en podernos regular, ¿no? Es una cosa bastante curiosa porque uno podría decir, bueno, pues eso ¿cómo? Es como si de repente yo dijera, ay, bueno, pues es que lo que tenemos que hacer es encontrarle gusto a hacer cosas desagradables. Pues no es porque sea hacer cosas desagradables, no es porque tengamos que someternos a algo que nosotros no estamos, pues que no estamos dispuestos a hacer. Por ejemplo, pensemos con estos excesos en las fiestas, ¿no? Es que yo solamente me divierto comiendo mucho o tomando mucho. Es que si yo voy a una fiesta y yo no tomo alcohol, pues entonces no me divierto, y a mí pues no me va a funcionar de ninguna manera eso de regularme, porque lo único que va a pasar es que a veces me voy a divertir y a veces no. Esto ya tiene que ver con algo un poco más a profundidad en nuestra propia estructura, en pensar cómo hay otras fuentes de placer que no necesariamente están ligadas a ese primer objeto del deseo, como podría ser la comida, o como podría ser la bebida o el contacto físico. Pero para esto se requiere pues realmente poder postergar un poquito el placer. Por ejemplo, vamos pensando alrededor de la comida, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo un poco más clarificante. Por un lado podríamos decir, yo lo que más disfruto en la vida es comer. Lo que más disfruto en la vida es comer, pero el comer, al volverse mi principal fuente de satisfacción, pues por supuesto que me va a traer otras desgracias. Me va a traer un sobrepeso, me va a traer esta sensación de incomodidad, que si no como tanto como yo quiero, me voy a sentir vacío, me voy a sentir pues no a gusto. Pero ahí podríamos entender que hay mucho más alrededor de comer. Y no nada más es por hacer una reflexión, como le digo, esto es algo que va más a lo profundo, y a poder pensar qué otras cosas también disfruto aparte de comer, porque si no nos estamos quedando en lo básico, nos estamos quedando en el primer escalón. Es como si nosotros nos preguntaran, oigan, ¿y a ti qué te gusta de la escuela? No, pues a mí lo que me gusta es jugar con plastilina y con los dinosaurios de plástico. Habiendo tantas cosas, definitivamente eso es algo que podemos disfrutar en muchos sentidos, pero ¿y qué con esos placeres un poquito más elaborados, que nos pueden llevar a otro tipo de fines, simplemente por explorar, por experimentar, porque a veces eso es lo único que ha hecho falta? Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de los excesos en las fiestas, y hace un momentito comentaba acerca de este hipotético, ¿no?, en el que alguna persona podría no dejarse ir por sus impulsos, sino hacer como un breve análisis, que puede sonar muy concienzudo, y hay obsesivos compulsivos que lo hacen concienzudamente y con lápiz y papel, pero en realidad son análisis que llevamos a cabo constantemente en cuestión de segundos en nuestra cabeza, ¿no? Tampoco es para que nos pongamos de lado absolutamente racional y dejando a un lado por completo las cosas que nos nacen hacer, ¿no?, sino sencillamente poder como conciliar tanto aquella parte de cosas que verdaderamente nacen en nosotros con la parte más lógica de nuestra persona, y entonces hacer una buena mancuerna, ¿no?, para nuestras decisiones, desde pequeñas hasta decisiones mucho más grandes. La cuestión aquí es que esta capacidad que tenemos los seres humanos para prever, literalmente, el hecho de pensar que uno podría no incurrir en los excesos tiene que ver con el hecho de pensar que seríamos capaces de hacer este análisis y pensar en el futuro, pensar en un futuro quizás muy inmediato, como realmente quiero esto, a ver qué voy a hacer con esto que estoy a punto de comprar, o voy a llegar y lo voy a meter entre los muchos otros que ya he comprado de estos, y se va a quedar ahí guardado mucho tiempo y solamente va a estar utilizando espacio innecesariamente. Aún para este tipo de cosas, si te das cuenta, es como
adelantarte unos pasitos en el futuro para pensar qué consecuencias más evidentes te podría traer determinada acción y determinada cantidad de alcohol, por ejemplo, que podrías consumir, de tabaco que podrías consumir, de comida que podrías consumir, de cualquier cosa en donde puedes excederte. Y este factor es justamente uno que hace falta en las personas que son excesivamente, que son impulsivas. ¿Por qué? Porque la posibilidad de prever nos está suponiendo que existe una especie de paréntesis o un espacio, imagínate como un espacio libre en tu cabeza que te permite ir viendo con ese detalle, que te permite ver como un poquito más de lejos, no inmediatamente, únicamente lo que tienes enfrente de la nariz, y enfrente de la nariz, y enfrente de la nariz. Hay muchas personas que viven con esta sensación de estar al día, con esta sensación de que ya les están pisando los talones para todo, ya los pagos ya se les vinieron así, ya mal les ajusta para eso y bueno, entonces ya lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y de pronto no saben ni siquiera cómo es que se están distribuyendo sus espacios, sus dineros, su dieta, nada, tienen un total descontrol de esto. Y justamente van experimentando esta sensación de que no hay un espacio, de que no tienen un como recreo en su cabeza en donde puedan sentarse, a ver, ahorita ya no tengo ningún pendiente, ahora sí, pensar, ¿no? Al menos dar una especie de respiro. Y esto, en verdad, claro que hay cosas que en concreto que son necesarias y que a veces pues pueden como exigir mucho de nosotros mismos, ¿no? En cualquier aspecto. Por supuesto que las rentas son reales, todas estas cosas son reales, claro. Pero si te das cuenta, el tiempo es, en tanto que lo experimentamos, es muy relativo. Puede ser algo tan ridículo y sencillo como el cambio de horario de verano a invierno. Ahorita, en este cambio de horario, digamos que tienes una hora más, no me equivoco, ¿verdad, José Luis? Sí, tienes una hora, digo, entre comillas, digamos que a las 10 de la mañana se te hicieron las 9 de la mañana y entonces, bueno, pues ya empiezas con eso. Y quizás a los primeros días pues estás muy contento o muy contenta porque todavía tienes el otro horario, entonces estás funcionando una hora por adelantado, ¿no? En realidad, que por supuesto que después de un tiempo te vuelves a acostumbrar y las 10 de la mañana son las 10 de la mañana. Solo quiero tomar este ejemplo para que te des cuenta cuán plástica puede llegar a ser la percepción de la realidad que tenemos y cómo podemos meternos en un infierno chiquito, de verdad, sencillamente con no establecernos ese tipo de plazos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú, pensando en los exámenes finales, que además es ahorita algo que a muchas personas, bueno, traía hasta ya salieron de vacaciones como una gran pesadilla? ¿Qué pasa si tú te planteas para un mes antes, imagínate, una semana antes, la entrega de tus trabajos finales? ¿Qué pasaría si tú dijeras, estos trabajos los voy a entregar una semana antes de la fecha real en que los vas a entregar? Nada, exactamente lo mismo que te pasa con el horario. Se te haría la cosa más normal y tendrías ese espacio extra, pero es un espacio que no nos permitimos dar nosotros mismos, que nosotros mismos nos vamos empujando hasta el último momento. Y es que también en esto de las nociones del tiempo y de todas estas cosas, ahorita que lo estabas diciendo, Gaby, por ejemplo, con estas fechas límite, de repente escuchamos esto, fecha de entrega, y ya nada más con la pura palabreja, ya nos pusimos nerviosos. Es que entonces lo tengo que entregar para un día. Como todo en la vida, sí, ¿no? Todo se tiene que hacer con fechas de entrega. No hay así como, a menos de que realmente seamos unos desobligados y que nos guste de repente terminar bebiendo en la calle y sin comer, todo tiene una fecha de entrega. Todo.
pago de las tarjetas de crédito, el pago de la luz, del teléfono, del agua, nuestro cheque, ¿no? También va llegando ciertos días en específico, todo, la menstruación, todo tiene una fecha. ¿Por qué nos pone tan nerviosos cuando hablamos de un trabajo en el cual tenemos una fecha de entrega? No puede decir, bueno, es que estoy limitado en el tiempo. Es que limitado ¿en qué sentido? Todo tiene una fecha de entrega, realmente. Fíjese cómo ahí realmente el conflicto nos va generando solamente nuestra fantasía de cómo se nos achica el tiempo. En esto mismo que estabas diciendo, Gaby, de podemos toda la nación, ¿no? Más de la mitad del mundo decir, pues de ahora en adelante vamos a hacer como que hay una hora menos en el día, ¿les parece? Ah, ok, perfecto. Imagínese, será tan difícil que nosotros podamos sobrepasar la ansiedad de que tenemos que entregar algo. Esto se va presentando en todos momentos. Por ejemplo, también en las bodas, Gaby, como ya hay hasta programas. Es que estamos a contratiempo. Pues no es que estemos a contratiempo, pues lo que se alcance a hacer se hizo y lo que no se alcanza no se hizo y ya, ¿no? Pero es esta idea en la que nosotros mismos nos metemos y en donde justamente hay como una invitación al estrés, ¿no? Como si fuera, en algún momento lo habíamos hablado, como si fuera más loable el hecho de estar ocupado, ¿no? Porque las personas desocupadas, bueno, qué flojos, ¿no? Qué desperdicio de vida, qué cosa, pero si andamos corriendo como pollos descabezados, bueno, entonces seguramente somos muy eficientes y seguramente somos unas personas que aportan mucho a la sociedad con los gritos y con nuestros estreses, ¿verdad? Pues no sé dónde vamos sacando estas ideas, pero realmente son estereotipos que nos hemos ido creando. En este mismo sentido, con lo que le estaba comentando en el bloque anterior sobre estos excesos, como si fuera nuestra única manera de divertirnos, ¿no? Y pensando que esto es lo más básico, también ahí vamos a ver cómo todas estas cosas se van generando dentro de nuestra percepción de la realidad. ¿Sí ve? Por ejemplo, si yo digo, es que yo no me divierto en una fiesta si no tomo hasta la inconsciencia, ¿qué es lo que me está divirtiendo? ¿No? ¿Qué sería lo que me tiene pues entretenido? ¿No? Porque si lo pensamos en tomar, realmente tomar es intoxicarnos. Por eso es que se siente tan mal al día siguiente. Pero nuestra diversión consiste en ¿qué cosa? No, es que es muy divertido porque de repente pues todo me parece muy gracioso. Durante esos 15 minutos antes de que me quede inconsciente, todo es muy divertido, pero básicamente es no sentir nada, es perderme casi la mitad de la fiesta porque ya me puse borracho. ¿Qué es lo que estamos divirtiéndonos? ¿Cómo nos estamos divirtiendo? Ahí nos estamos divirtiendo dentro de esta misma subjetividad en nosotros al desconectarnos de los demás. Así como también puede ser esta situación del estrés. ¿Por qué nos estresamos? Porque hay algo en estresarnos, porque hay algo en el pensarnos de esta manera, porque realmente esos límites, ya sea para el alcohol, ya sea para la comida, para el trabajo, los ponemos nosotros. Realmente nosotros vamos dándole forma a esa realidad desde nuestras necesidades. Uno podría decir, no, bueno, es que si yo no trabajo tanto no tendría tanto. Bueno, porque quieres tener tanto es que trabajas tanto. Pero eso sigue siendo parte de nuestra forma de estar moldeando nuestra realidad. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, hablando acerca de los excesos en las fiestas. Y antes del corte íbamos hablando acerca de este espacio que nos permite pensar precisamente estas pausas. Perdón. Aunque seamos personas con lenguaje, aunque seamos personas educadas, nos podemos irnos día a día, así como nada más actuando ante, pues tal cual, ¿no? Como estímulo-respuesta, 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 y se va sintiendo como que se va la vida en un abrir y cerrar de ojos, y que asimismo se va todo lo demás, las decisiones, se va el dinero, absolutamente cualquier cosa. Probablemente te has dado cuenta que cuando miras hacia atrás en tu vida, si en algún momento viste algo que se sintió como un problema muy muy grave o muy muy fuerte, o que verdaderamente en ese momento no tenía resolución para ti, es posible que mirándolo hacia atrás te des cuenta y te sea mucho más claro el pensar en las posibles soluciones, en todo lo que pudiste haber hecho, incluso
puede tratarse sencillamente que lo estés mirando como tercera persona, puede no tratarse de un problema tuyo en sí, sino de otra persona, y a lo mejor se te ocurren cualquier cantidad de posibles soluciones, cualquier cantidad de alternativas. Lo vas a ver en una dimensión totalmente distinta porque no estás inmerso, porque no estás inundado con el sentimiento de ese momento en específico, ya sea que lo estés viendo como tercera persona o que lo estés mirando hacia atrás, y eso te va a permitir mayor claridad, te va a permitir como verlo más detenidamente. Y así como en muchos momentos puedes mirar hacia atrás y pensar en todas esas alternativas a las que pudiste haber recurrido y no lo hiciste, igual piensa que en este momento de tu vida te está ocurriendo lo mismo, no para que te asustes, sino en el sentido positivo, no en el negativo de pensar, ay, al rato me voy a asomar a este momento de mi vida y me voy a dar cuenta que algo hice mal o algo me faltó hacer. No en ese sentido, sino en el sentido de pensar en lo relativo, en lo relativas que llegan a ser nuestras propias concepciones, siempre que las vemos desde un solo punto. El hecho de detenernos, el hecho de echar unos pasitos para atrás de nosotros mismos y poder ver las cosas con más claridad, nos puede dar mucha tranquilidad. A veces el panorama, de todas maneras, pues sigue siendo bastante difícil, sigue siendo bastante complicado, pero el simple hecho de tener un poco más organizada la cabeza da una sensación de tranquilidad que te permite actuar lo mejor, con las mejores herramientas que tengas o a las que podrías tener acceso en ese momento. Y esto, ¿cómo se adquiere finalmente? Y ya como para concluir con este tema que nos ha ocupado el día de hoy y el día de ayer, en realidad esto va en función, el hecho de que tú no te vayas ni a un extremo ni a otro extremo, va en función a la constancia, la capacidad que tenemos los seres humanos de prever, de ver previamente, literalmente, de ver en el futuro, de poder intentar imaginar cuáles son las consecuencias, de poder intentar entonces imaginarnos nuevos caminos. ¿Y qué tal entonces que hago esto? Entonces podría pasar algo distinto, podrían pasar estas otras cosas. Esa capacidad no la tendrías si no tuvieses también un conocimiento previo del mundo en el que existes. Cuando tienes un conocimiento más o menos general del mundo en donde te mueves, puedes darte una idea, aunque no estés ahí en concreto haciéndolo, puedes darte una idea de cómo sería determinado escenario, cómo sería determinado terreno, cómo te comportarías, cómo te sentirías en determinada situación. Cuando no tienes este panorama, cuando desconoces este mundo en el que te estás moviendo, entonces imagínate que vas totalmente a ciegas. Cada situación en la vida se te va a ir presentando como una especie de plantilla que te ponen enfrente una tras otra y que es absolutamente nueva para ti, que no te da ningún punto de referencia, nada de que agarrarte como para decir, esto ya me había pasado antes, esto va por aquí. Esto se hace más o menos de esta manera. Y si no tienes esa tranquilidad y esa capacidad de constancia, es definitivamente porque en tu historia y en tu vida no ha predominado esta constancia, no ha predominado alguna figura que te genere esta sensación de confianza, esta sensación de seguridad, que te vaya generando esa imagen constante. No es que la puedas adquirir obligándote a una rutina en específico. Eso sería agarrarte a una estructura externa, como decíamos hace un momento, y no es algo que te vaya a salvar de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero sí es al menos como para que te des una idea de dónde viene y que sí es algo que se puede modificar. No obligándote a una rutina, pero sí se puede modificar. Y también pensando en algunas cosas finales, ya hemos hablado mucho sobre la compradera, sobre la tomadera, la comedera, todos estos excesos que se pueden vivir ahorita. ¿Qué podríamos hacer al respecto de todo esto, no?
Yo creo que hay un entendimiento general, Gaby, de que esto pues no es algo que nos traiga beneficios, no es algo que nos traiga felicidad, que nos haga vivir mejor, sino que realmente es un desgaste tanto psicológico como económico, todo lo que podemos hacer alrededor de estos excesos. Sin embargo, así como lo estábamos mencionando hace algunos momentos, hay personas que solamente encuentran la felicidad, por entre comillas, ¿no? Que solamente van encontrando una tranquilidad, un placer dentro de los excesos. Y ¿de qué estamos hablando? ¿No? Yo estoy condenado a sentirme bien solamente cuando me hago sentir mal después, ¿no? Ahí como qué conclusión podríamos sacar? Porque parece que nos toca perder en ambos sentidos. Si me aguanto, no voy a tener al menos esa fugaz felicidad que me da el gastar o que me da el llegar a esos excesos. Y si no me aguanto, voy a tener esa fugaz sensación, pero después de eso viene la culpa y el arrepentimiento, o todos los otros, digamos, como males que van acompañando ese tipo de excesos, ¿no? No porque nos vayamos a arrepentir exactamente, pero yo creo que el arrepentimiento nos llega cuando nos damos cuenta de las cuentas en las tarjetas de crédito, cuando llegan en enero, ¿no? Ahí sí ya decimos, ay Dios, yo creo que vamos a acabar regresando hasta la casa. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Realmente qué se puede hacer? De repente, como le digo, también podríamos localizarnos, bueno, a mí a veces se me pasan las cucharadas, a veces como un poquito de más, pero bueno, me doy permiso, ¿no? Me doy permiso porque tampoco estoy apretándome la correa para todo lo que hago, ¿no? Y así como soy responsable de esos excesos, pues yo también soy responsable de buscar una manera de salir adelante de ellos, ¿no? No quiere decir que nunca nos vayamos a comprar una cosa en un arranque de estupidez, ¿no? Ay, compré tal cosa, pero ¿para qué me lo compré? No lo necesitaba, pero mira, bueno, de menos está muy bonito, ¿no? Y bueno, le vamos a sufrir para pagarlo. No quiere decir que no vamos a tener ese tipo de errores. Ahí el punto es cuando esto se vuelve nuestra forma constante de vivir, ¿no? A todos se nos va a ir de boca en algún momento este tipo de decisiones, pero cuando esa es nuestra manera constante, como les digo, pareciera que tenemos para perder de ambos lados. Y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que la invitación no es a intentarse controlar, definitivamente, porque como ya se lo estoy diciendo, parece que nos va a tocar perder de las dos maneras. Ahí tendríamos que hacer una reflexión más hacia las razones por las cuales sentimos que esas son nuestras únicas formas de divertirnos. No porque digamos, bueno, ahora me voy a divertir solamente estos días y me voy a dar permiso de ponerme hasta las chanclas o de comerme todo el pavo yo solo. No, ahí tendríamos que preguntarnos realmente qué ha pasado, que a la edad en la que estamos, esa es nuestra única alternativa de disfrute. Eso es lo triste y eso es lo que tendríamos que afrontar. No si nos comemos nada más medio pavo para regularnos, para buscar un equilibrio, sino qué ha pasado, que esas son las únicas formas, los únicos caminos que tengo para disfrutar. Cuando hay tantas cosas para disfrutar alrededor, cuando en una fiesta, ¿qué pasa si no tomamos? ¿Realmente de qué nos estamos perdiendo? ¿No? Si lo único que queremos es tomar, no estamos valorando, ni siquiera estamos disfrutando, ¿no? No porque sea una cosa de echarnos la culpa, pero no estamos disfrutando de la interacción con los demás. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ahí es en donde debería ir la pregunta y por supuesto que no hay una única respuesta y ya cada quien se lo tendría que ir formulando y buscarle realmente si queremos que eso cambie de alguna manera. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nosotros nos vamos a estar escuchando la próxima semana, el lunes en punto de las 6 o en la repetición del domingo a las 8 de la noche. Yo por el día de hoy me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.